Si eres un programador con experiencia o acabas de iniciar en el mundo de la programación, estos tips, estos consejos que voy a compartir contigo en este video, te aseguro que harán que tu sueldo, que tus ingresos se multipliquen y, ¿por qué no?, hasta se tripliquen. Entonces, te invito a que te quedes hasta el final de este video. Como lo mencioné al principio, tengo aquí apuntada una lista de habilidades, una lista, por decirlo así, de valores agregados que tú deberías o debes de integrar, debes de tener dentro de tu trabajo profesional como programador. Entonces, como lo dice el título del video, son unas habilidades que te van a aumentar el salario, que van a hacer que tus ingresos se aumenten, se pueden duplicar y hasta triplicar. ¿Listo? Entonces vamos al primer tip o a la primera habilidad. Las tengo que apuntar. Dice, tener habilidades en testing, pruebas unitarias o TDD. ¿Qué es TDD? TDD es Test Driven Development. Estas pueden ser, o sea, la idea con esto es que tú hagas pruebas unitarias dentro de tus desarrollos, hagas pruebas unitarias, hagas test dentro de tus proyectos, ¿cierto? Estos pueden ser, por ejemplo, como son pruebas end-to-end, pueden ser pruebas de estrés, pruebas de seguridad, pruebas de performance, etcétera, etcétera. Por lo menos, como mínimo, si son muchos temas, si son muchas los temas que incluyen esto de los tests, puedes iniciar con uno que sería, por ejemplo, las pruebas unitarias, ¿cierto? Garantizar de que una funcionalidad que tú hagas, pues se corra correctamente dentro del proyecto final. Espero hacerme extender hasta este punto. Recuerden que si tienen alguna duda, abajo en la caja de comentarios me la pueden hacer saber y con el mayor de los gustos estaré respondiendo. ¿Listo? ¿Este video te está gustando? ¿Tiene temas importantes para ti? Deja ese like, suscríbete, activa la campanita. Una segunda habilidad es tener conocimientos sólidos en Docker, manejo de contenedores. Las empresas hoy día están buscando mucho que sus desarrolladores tengan estas habilidades también. ¿Y cuál es la diferencia entre manejar Docker y no manejar Docker? Digamos que una de las principales diferencias sería que cuando tú manejas Docker puedes crear un proyecto, puedes dockerizarlo, ¿sí? Puedes meterlo dentro de un contenedor y si ese proyecto va a ser escalable, si ese proyecto lo van a tomar otros desarrolladores, pues no van a tener problemas con la instalación de entornos y una cantidad de cosas, ¿no? Porque pues ya el Docker lo que hace es traer todos los paquetes, todas las librerías ya listas para que el proyecto pueda seguir funcionando sin ningún problema, ni que tengan problemas pues de versiones, que por ejemplo me ocurrió en algún momento con una librería que instalé en React, que yo instalé esa librería, pero pues el Node no la soportaba, entonces pues es como para tener en cuenta, ¿cierto? Un tercer punto es conocimientos en manejo de repositorios. Esto es indispensable. Si tú estás trabajando para una empresa o vas a trabajar para una empresa, estoy seguro de que en algún momento te tuvieron que haber preguntado, ¿maneja repositorios? Repositorios como cuáles, como GitLab, como GitHub, como Gitflow, ¿cierto? Entonces es importantísimo, tanto para lo laboral como para lo personal. O sea, les voy a contar una anécdota así corta. Personalmente me he acostumbrado tanto a manejar lo que son los repositorios, estas copias de seguridad, que cuando por ejemplo alguien, un amigo, un conocido me pide que les colabore con algún proyecto y no lo tienen de esa forma, siento que no trabajo cómodo, siento que es como más difícil hacer todo. Ellos me pasan el código, yo lo descargo, hago la corrección, vuelvo y lo comprimo, vuelvo y se los envío, le pongo la versión que sea. Es como, siento que me devolví como 10 años atrás en la programación y pues esa no es la idea, ¿sí? La idea es que nosotros podamos manejar todas estas tecnologías en lo profesional y en lo personal. Entonces, si tú estás haciendo un proyecto personal, estás estudiando, incluso si estás estudiando y estás, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, estás estudiando y te ponen a hacer una calculadora en donde estudias, pues perfecto, haz la calculadora, pero sube ese repositorio
sube ese código a un repositorio, ¿sí? Es importantísimo, porque eso también, aparte de que te da la experiencia con Git, también te va a ayudar para cuando hoy o mañana una empresa te pregunte qué has hecho, ¿sí? Puedas tener eso allí guardado como parte de portafolio. Espero estar haciéndome entender hasta este punto. No se les olvide, pendientes que próximamente les voy a compartir qué es lo que tengo en mi setup. Otro punto importantísimo es tener un portafolio, tener proyectos. No te quedes solamente con uno o con dos, no. Si tú quieres, por ejemplo, esta es una pregunta que sucede mucho, es muy frecuente. Me hacen mucho la pregunta y me dicen, Luis, si yo no tengo experiencia comprobada con una empresa, ¿cómo hago para presentarme ante una empresa que quiero empezar a trabajar o pasar mi hoja de vida? Pues ahí está la respuesta. Si tú creas un buen portafolio, creas un buen repositorio, que eso te puede servir como portafolio, si tienes esto bien estructurado, tienes muchos proyectos, ¿sí? Así no tengas 6 meses o 1 año o 2 años de experiencia comprobables en una empresa, si esos proyectos que hiciste los tienes ahí guardados y se los pasas a un empresario, de seguro van a decir, ha trabajado, aunque sean proyectos personales, tiene experiencia y lo más seguro es que te contraten. Y si los tienes en el repositorio, pues digamos que eso te va a subir un puntaje extra o va a hacer que ese empresario pues centre un poco más la mirada en tu trabajo. Vamos por un quinto punto. En este quinto punto yo he puesto que se debe tener un manejo básico en computación en la nube. Se debe tener un manejo básico en lo que es de pronto manejo de Azure, de Google Cloud, de AWS, Amazon Web Service, ¿sí? Tal vez no vas a ser el ingeniero, tal vez no vas a ser el encargado de la infraestructura, pero sí es importante que tengas un contacto con estas plataformas, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque la mayoría de las empresas medianas, grandes, usan alguno de estos servicios. Entonces, cuando usan alguno de estos servicios, los despliegues, las bases de datos, todo va a estar allí. Y ahí es donde es la importancia de que tú tengas ese conocimiento, ¿sí? Pues primero, como te decía anteriormente, si tienes ese conocimiento, pues va a hacer que tu hoja de vida sea valorada por encima de muchas más. Entonces este es otro punto importantísimo, ¿sí? Ese sería el quinto punto. El sexto punto es también muy importante y va muy ligado con la parte, o sea, aquí en este sexto punto va ligado lo que vimos en repositorios inicialmente y lo que estás aprendiendo o conoces sobre computación en la nube. Hay unas palabras que son muy conocidas hoy día y son CI, CD, una es Continuous Integration y la otra es Continuous Deployment, que se usan casi que a diario en las empresas. Si de pronto no conoces muy bien qué es este tema o estos términos, te voy a dar pues como un resumen así rápido. CI, CD significa que tú debes de tener ese conocimiento de estar en la capacidad de crear un proyecto, ¿sí? Crear una instancia, crear esos almacenamientos en cualquier sistema como AWS, Google Cloud, Azure, ¿sí? Crear esos alojamientos, esos hosting allí, crear ese repositorio y integrar todo de tal forma que tú puedas codificar en el computador local, hacer un push al repositorio, de allí poder tener una rama que se extienda a una zona de pruebas y posterior a eso tener otra rama que se extienda a producción. O sea, es importantísimo también conocer este tema, saber sobre eso, porque por ejemplo personalmente lo voy a contar. A mí en algún momento me pasó eso, ¿sí? Me dijeron, aquí está el proyecto, aquí está su servidor, ahí está GitLab. Aquí está el GitLab, el repositorio empresarial, ¿sí? Y yo, listo, y entonces, no, monté todo el sistema. Entonces me tocó que estudiar sobre ese tema y entonces me tuvo que hacer todo el despliegue, me tuvo que crear, por ejemplo en ese caso fue con Amazon Web Service, creé los buckets en S3, luego creé el repositorio, luego configuré el .yml, ¿sí? Para poder hacer los diferentes despliegues y la integración continua, y hice el proyecto en local. La primer tarea que se debe tener allí es que tengas el proyecto en local. Puede ser un HTML, un index.html que diga hola mundo, puede ser eso, no interesa,
¿sí? Lo importante es que tengas eso, que cuando hagas un cambio en local y hagas un push a GitLab o al repositorio que estés usando y luego de allí hagas un despliegue a pruebas, ¿sí? o a testing, ese hola mundo que hiciste en el local se refleje en la nube, ¿sí? Y posterior a eso, ese mismo hola mundo, cuando tú en el repositorio haces un merge a master, ¿sí? Eso también se vea en lo que sería ya después la página de producción. Eso es lo primordial, lo primero que tú debes de saber. Cuando tú ya conoces eso, ya lo sabes hacerlo, lo implementas, el resto es un poco más sencillo. ¿Listo? Y tenemos un séptimo punto. Este punto es importantísimo y sí o sí, con solo este punto, el salario se te va a duplicar. Tenlo por seguro que se te va a duplicar. ¿Y cuál es ese punto? Punto que a muchos nos ha costado en la vida, a muchos nos es muy difícil. Y hace referencia con el manejo de una segunda lengua. En este caso, dominar, tener muy buenas bases en el idioma inglés. Si tú eres un programador y aparte de eso eres bilingüe, ¿sí? Digamos que tienes muchas más posibilidades, tienes un punto a favor por encima de muchos programadores que tal vez se detengan sean muy buenos en la parte de código, ¿sí? Pero si no tienen el idioma, pues vas a llevar una ventaja, ¿sí? Mi idioma pues es muy básico, ¿sí? Yo me enfoco mucho en lo que es la lectura en la documentación, pues digamos que en la lectura de la documentación de las tecnologías no me va tan mal, ¿sí? Hay veces que me corcho un poco al hablar pues, al querer expresarme en inglés. Es uno de mis principales muros en los cuales estoy trabajando ya para mejorarlos, pero como te digo, el inglés, importantísimo. Espero que este video te haya servido. Como siempre, darte las gracias por quedarte hasta el final y si tienes alguna duda, como lo dije al principio, abajo en la caja de comentarios me la puedes hacer saber. Nada, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.